Yo nunca lo había visto, es un juego tampoco... Es de esos juegos que están al borde de juego juguete. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Ricardo, esto es Jugones Deluxe. Hoy estoy aquí sin Gisela. Y os voy a explicar un juego, os voy a hablar muy rápido sobre un juego. No sabía si hacer la reseña o no, pero al final la voy a hacer simplemente para que quede en el canal, porque es un juego que yo no he escuchado mucho hablar de este juego. Y así también pues hay una reseña en el canal de un juego que no es muy... Yo nunca lo había visto, es un juego tampoco... Es de estos juegos que están al borde de juego juguete. Me ha parecido un juego interesante, como juego de mesa. Se llama River Dragons. Vamos a ver un poquito lo que es y hablamos. Ya habéis visto, es un juego un poco extraño. Es un juego que tienes unos asiáticos, unas figuras de unos asiáticos que van por encima de unas pasarelas y tienen que llegar salen de una isla y tienen que llegar a una isla de destino. Cada uno tiene una isla diferente y se van moviendo por encima de unas piedras y unas islas, por unos caminos, y se van moviendo y tienen que llegar a la otra isla. Vale, esto yo creo que lo jugamos a 5 jugadores, a 4 o a 5. Vale, el juego funciona muy bien cuanto más jugadores, claro. Los números son de 2 a 6 jugadores más 7 años, 30 minutos. El tablero tiene 2 caras. Una de las caras tiene islas ya donde poder ir, y otras de las caras no tiene nada. Te lo tienes que construir tú. Tienes unas piedras, unos tableros. Cada jugador tiene diferentes tableros de diferentes largos. Y también tiene una baraja de cartas. Con esa baraja de cartas le permitirá pues hacer una acción. ¿Vale? Pues hacer 2 pasos, o sea, 2 saltos, digamos 2 maderas, colocar una piedra, colocar una madera. Encima de cada piedra solo pueden haber 3 maderas. Tres maderas diferentes, con lo que al final, según hacia el camino donde quieras ir, como otro coloque las piedras y las maderas, porque las piedras hay que colocarlas encima de las islas, coloque las piedras y las maderas en según qué posiciones, a lo mejor te van a hacer más largo el camino hasta tu isla. Claro, eso es un juego donde todo está a la vista. Todos vemos los peones de lo contrario y todos vemos los caminos y sabemos a qué isla tienen que ir, porque es público de dónde sales y dónde tienes que ir y tal. Lo que no es público son las cartas. Tú en tu turno coges una carta y entonces cuando llega tu turno la desvelas y lo que haces es mover o colocar una piedra o colocar un tablón. Es verdad que los tablones había una mecánica muy divertida con el largo de los tablones. También es verdad que en tu mano tienes una carta con un color de uno de los otros jugadores que lo que haces es anular el turno de ese jugador. O sea, ¿qué significa? Que si ese jugador está a punto de llegar y tenía una carta muy buena y tú crees que va a llegar y tal, lo que haces es sacar la carta de ese jugador para que cuando llegue su turno, él dice, enseño la carta, ¿no? ¿Vale? Bueno, tú lo enseñas en tu turno y dices, cuando llegue el turno del rojo, que ya tiene su carta seleccionada de antemano, no lo puede hacer. Entonces, claro, a lo mejor le has jorobado una carta muy buena que él podía llegar. Es una carta donde es un juego donde haces daño, pero es un daño relativo, no es un de Island. Es un juego donde, claro, ya lo habéis visto visualmente, queda muy chulo porque tú vas de pasarela en pasarela, es casi un juguete, a los críos esto les va a encantar. Es verdad que tiene estrategia, has de saber lo que has de hacer, tienes que tener una estrategia. Aquí pone más 8 años, ¿era? Más 7 años. Yo creo que es un juego para más 7 listos, ¿vale? O sea, adelantaos. Y es verdad que cuando lo juegas estás en ese momento de decir, esto es un juego, es un juguete, pero te lo pasas bien, y a mí yo lo considero un juego de mesa porque tienes estrategia de saber cómo bajarte las cartas, en qué orden, porque una vez que has bajado la carta ya no puedes repetir esa carta y a lo mejor solamente tienes una carta de mover 2, una carta de poner un de esto, luego es verdad que vuelves a utilizarlas,
pero has de saber muy bien tu mano de cartas, cómo gestionarla. Y ahí es donde entra un poco la dificultad y ahí es donde entra el juego realmente. Independientemente de que luego en el tablero aquello sea un juguete, aquello es unos tablones ahí en equilibrio con unos muñecos y tal, ¿no? Es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido. Es muy divertido porque aunque seas un adulto te conecta un poco con el niño que eras si tenías esos juegos que eran anteriormente eran juegos mucho más juguetes, los juegos de mesa eran más juguetes. Y entonces a mí al menos me ha conectado mucho con ese niño que juega con esos juegos de mesa que eran más juguetes que juegos de mesa de gestión como son hoy en día más complejos. Un juego que funciona muy bien, se lo puede sacar a cualquiera, las reglas son muy sencillas, tiene cierta gestión en la mano, pero tampoco es una burrada, ¿eh? Esto lo puede jugar cualquiera, ¿eh? E incluso lo puede ganar aunque no haya jugado nunca juegos de mesa, porque al final es tener un poco de suerte y saber gestionar bien cómo hacer los saltos, cómo hacer los pasos para conseguir llegar a la otra isla. Es un juego de Matagot, creo, no creo que no esté en castellano, no sé el precio que tiene, sinceramente. A ver, lo tengo apuntado, no sé el precio que tiene, es un juego que no depende del idioma, lo único las reglas, pero el resto de componentes, las cartas y tal, no hay dependencia del idioma, tus cartas tienen iconos simplemente. Es un juego muy divertido. Yo no me lo compraría, evidentemente, porque esto es un juego de 3 a 6 y yo no sé en qué momento yo lo sacaría. Incluso no estando con Gisela, o sea, estando con Gisela y que hubiese alguien más, tampoco lo sacaba porque es un juego que se queda medio camino entre lo experto y lo puramente casual y pues yo qué sé, pues prefiero sacar otros juegos. Pero me parece un juego que además visualmente es muy bonito, es muy divertido. Si quieres más complejidad le das la vuelta al mapa y ya no tienes las islas dibujadas. Y es un juego que yo de puntuación le daría un 6, 6 y medio. Es divertido, está bien, funciona bien y oye, para echarte unas risas, muy bien, ¿vale? No lo he visto yo en ningún lado, este juego, en ninguna tienda, ni en ningún sitio lo he visto a gente jugando, ni en ninguna feria, ni en ningún lado. No es este juego, supongo que al ser de importación, al estar en francés, creo que está desde Matagot, pues al final, no sé si está en francés o en alemán, pues al final no es un juego que sea habitual de ver, pero ni es un clásico ni es nada, es un juego que, pues no sé, yo sí que es verdad que he visto alguna reseña, creo que en alguna página, en algún vídeo, pero no hay mucha información sobre este juego, porque tampoco es un juego muy popular para entendernos. Pero bueno, ya habéis visto, para echaros unas risas es un juego que está muy bien y tiene su puntito de dificultad y eso está bien, es divertido. Pues nada, esta ha sido mi reseña de River Dragons. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.